conquistas. Y el Señor nos conquistó para Él, nos sacó de una esclavitud, del pecado para llevarnos a ser esclavos de Él. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué es mi vida? Esclavo de Cristo, rendido absolutamente a Él. Y un poco vamos a conversar de esto allá en la carta primera de Juan, capítulo 2, que fue el pasaje, o bueno, parte del pasaje que leímos. Vamos a comenzar en el versículo 15 al 17. Y espero que no tengan mucha hambre porque vamos a hablar de comida. Vamos a dar algunas recetas. No. Vamos a hablar de la dieta mejor balanceada. ¿Sí? No es una dieta como el caso mío que tengo que bajar de peso. No estamos hablando de eso, sino que es una dieta saludable, que es lo mejor que puede recibir alguien. ¿Y cuál es la dieta mejor balanceada que puede recibir tu corazón rendido a Cristo? Eso es lo que está hablando Juan, y parte diciendo algo que a lo mejor no nos gusta en el versículo 15, porque no todas las veces que nos dan la comida que necesitamos nos gusta esa comida, ¿o no? Pero es buena, es lo mejor que podemos tener. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima, que nos confronta, quizás como ahora, porque es lo que necesitamos delante tuyo, porque es lo que tú sabes que nosotros necesitamos día a día, porque es lo que tú has dispuesto para nuestras vidas, habiéndonos llamados para ser tus hijos, porque eres tú mismo hablando de tu corazón a nuestro corazón, y es lo que rogamos que pase hoy en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto: no améis al mundo. Pero eso lo hace no sé quién, yo no. ¿Sí? Ahí no estamos nosotros. ¿A quién le está escribiendo Juan? A nosotros, a la iglesia. No le está escribiendo al mundo. Recuerda, ¿no? Nosotros sabemos que somos de Dios. Esa es la serie que estamos siguiendo. Sabemos que somos de Dios. Juan le está escribiendo ¿a quién? A nosotros. Y el mundo está entero bajo el maligno. El mundo no entiende estas cosas. Este mensaje no es para el mundo, es para nosotros. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow, fuerte, ¿no? Y ese verbo, no améis al mundo, que es un imperativo, es un mandato, en el idioma original, el aspecto que tiene ese verbo es: mira, de aquí en adelante deja de hacerlo, porque Dios sabe que lo hacemos. Ya no más. Esa es la orden. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de donde no conviene, del mundo, de donde Él nos sacó. A un costo terrible, ¿o no? Si Él estuvo dispuesto a pagar eso, es porque sabe que eso nos mata. Y de ahí vienen esas cosas, de lo que nos mata, no de lo que nos nutre. Y el mundo, eso que nos mata, pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, con Él, en Él, para Él, por Él. Wow. ¿Qué está diciendo el Señor? Es claro el mensaje, ¿no? Ahora, ¿de qué mundo habla? Obviamente no está hablando del mundo que Él creó. Y Dios dijo y fue hecho, ¿recuerda o no? ¿Por qué? Porque Él creó todo para su gloria. Y si Él considera que toda la creación es para su gloria, entonces no nos va a estar diciendo que no amemos algo que es para su gloria, ¿no? Entonces no está hablando de esta tierra, ni todas las cosas que glorifican su nombre en esta tierra, como la belleza de muchos paisajes o atardeceres, por ejemplo. No está hablando de ese mundo. Tampoco está hablando de las personas del mundo, ¿o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo.
a las personas de este mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, si Él ama a las personas y también nos manda a nosotros que amemos aún a nuestros enemigos para que seamos perfectos como Él, dice ya en Mateo capítulo 5, tampoco está hablando de eso, ¿no? ¿De qué está hablando entonces Dios cuando habla del mundo por medio de Juan? Y está hablando de un sistema, del sistema de pecado, del sistema que ha impuesto Satanás, que hoy día gobierna este mundo. De ese sistema en el cual nosotros, como dije al principio, estábamos cautivos. Éramos del mundo, como todos los del mundo son del mundo. Pero ya no estamos en Él. Nos sacó de eso para nos sacó de esas tinieblas para llevarnos a su luz admirable, para que en esa luz podamos ver su luz. Y el mismo Juan, aquí en el capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él, para que podamos verlo a Él y seguir su enseñanza. Y ser moldeados por medio de su palabra para que nuestro carácter se vaya conformando a Cristo. De eso está hablando. ¿Y cuál es el mandato? No amemos lo que no conviene. No amemos lo que está en contra de Dios. Y esa es la dieta, por decirlo de alguna manera, que nos está queriendo hacer ver el Señor. Que nos preguntemos de qué nos estamos alimentando diariamente. ¿De las cosas del mundo o de las cosas de Dios? ¿O hacemos un menú equilibrado con ambas cosas? Equilibrado entre comillas, equilibrado con H, no sé, algo que no es equilibrado en realidad. O estamos mezclando las cosas dulces con las saladas y las amargas. La leche con el limón, eso se corta, ¿no? Yo le pego re poco a la cocina, pero cosas que no se pueden juntar. Y tienes que preguntarte tu corazón, bueno, ayer sábado, ¿de qué me alimenté más? ¿En la mañana? ¿De qué me alimenté más en la tarde? ¿De qué me alimenté más en la noche? ¿Los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria? ¿O de las cosas de Dios, de un discipulado? Sí, de un discipulado, de un devocional, quería decir, también. De conversar con un hermano, como decía Francisco al principio. Es que era sábado. ¿Y de qué te estás alimentando? Y es una gran advertencia que va a hacer Juan acá. Y es interesante porque está comenzando esta carta y dijimos que era una carta donde Juan de alguna manera está tratando de hacernos ver de la forma más rápida posible: tu vida es terriblemente importante, tu vida vale una cruz, con todo lo que eso implica. Tanto que, ¿se acuerda que dijimos? Ni siquiera saludó, partió diciendo al tiro, oye, lo que yo vi, lo que yo escuché, eso necesito que sepas. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo, entonces tienes, no vas a tener, tienes comunión con Él. Y si tienes comunión con Él, entonces tu vida es una vida de gozo. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Y si no estás viviendo entonces de esa manera, entonces tu vida no está reflejando ni a Cristo, ni una comunión con Él. Es una advertencia fuerte. Y en el versículo 8, va a decir, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, este mensaje, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es para los hermanos, no es para mí. Yo estoy amando al Señor, ¿ya? Si decimos que no tenemos pecado,
o si digo que los hermanos son los que están mal y yo no, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si la verdad no está en mí, ¿cómo está mi comunión con el Señor? Que Él es verdad. Capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice, yo le conozco, y recuerda que hablamos de este verbo conocer, de una relación íntima con Él, comunión. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, hago lo que yo quiero, no lo que el Señor dice, el tal es mentiroso. ¿Quién dice esto? Dios, usando a Juan. Y la verdad no está en él, pero, gracias por este pero, el que guarda su palabra, el que la busca, la lee, la oye y la cumple, la atesora en su corazón, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Alguna vez has dudado de tu fe? Soy creyente de verdad, ¿no? Bueno, ahí tienes una prueba. ¿Cómo está tu relación con la palabra del Señor? Si no tienes comunión, no puedes tener gozo. Y vemos, y muchas veces nos pasa a nosotros mismos, que vivimos con frustraciones, con problemas, con inseguridad, con miedos incluso, sin gozo. ¿Por qué? Porque este mundo es muy malo. ¿Dice eso? No, porque tú no estás alimentándote de las cosas que convienen, sino del mundo. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Es fácil echarle la culpa a otros, ¿o no? ¿Dónde aprendimos eso? Con el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? No, la mujer que me diste, no, es que la serpiente. ¿Y quién pecó? Nosotros. ¿Quién no lee la palabra del Señor? Nosotros. No es que tengo mucho trabajo. No es que tengo muchos estudios. No, nosotros no leemos la palabra del Señor porque no nos organizamos, porque no ponemos eso primero en nuestro corazón, porque la dieta la tenemos cambiada, no balanceada. Y tenemos que ser honestos con el Señor si queremos realmente tener comunión con Él, porque el Señor no miente, el Señor habla verdad y es verdad, por lo tanto nosotros no podemos estar con otra cosa que no sea la verdad delante de Él, ¿o no? Y es re fácil engañarnos. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón, y no está hablando del corazón, está hablando de mi carácter, más que todas las cosas, y perverso, pero el Señor lo conoce. Como dije también, tal vez piensas que este texto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no es tanto para ti porque tú tratas de amar las cosas del Señor y no estás haciendo las cosas que hace el mundo. Le está hablando a los pecadores. Bueno, tú eres un pecador, ¿no? Te está hablando a ti. O a lo mejor le está hablando a hermanos de la iglesia. Déjame decirte que tu hermano de la iglesia es iglesia, igual que tú. También te está hablando a ti. No tenemos cómo sacarnos el pillo. Y gracias, Señor, por eso, porque me está hablando a mí. Te está hablando a ti. Por algo este texto Dios se encargó de que estuviera escrito acá, para hacernos ver estas verdades, porque necesitamos ver estas verdades, necesitamos alimentarnos de esta dieta, para que nuestra vida cristiana sea equilibrada, balanceada. Es que el mundo en que estamos es difícil y nos bombardea día a día. Satanás se encarga de hacernos tropezar. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Quién está con nosotros? Nos dice eso la Escritura, ¿no? Que no somos más que vencedores en Cristo. ¿Se dan cuenta que es fácil buscar culpables? Cualquiera, menos yo. Piensa en Adán y Eva allá en el jardín del Edén. ¿Cuántos pecados había ahí? Ni uno. No había pecado. No, nosotros no conocemos eso, así que tenemos que imaginarnos o tratar de imaginarnos cómo era. Lo tenían absolutamente todo, no les faltaba absolutamente nada. ¡Wow!
También tenemos que imaginarnos eso porque tampoco conocemos eso. No había ninguna distorsión de ninguna cosa. Y tenían perfecta comunión con Dios y hablaban con Dios, y dice ahí al aire libre, o sea, se mostraba la cosa, no había nada oculto, porque no había pecado, tremendo. Y pecaron. O sea, ellos que lo tenían todo, que no conocían el pecado, pecaron. ¿Cuánto más nosotros? Si ellos no supieron estar firmes, nosotros tampoco vamos a saber estar firmes. Por lo tanto, necesitamos alimentarnos de las cosas del Señor, porque solos no podemos. Necesitamos el poder de Dios en nosotros. Necesitamos el amor de Dios en nosotros, la misericordia de Dios en nosotros, la guía del Señor en nosotros. Y todo eso funciona cuando estamos en comunión con Dios. Si no, no. Y ahí se eliminan las frustraciones y ahí se elimina mi falta de gozo cuando estoy entendiendo y viviendo por las cosas del Señor. No importa el desastre que esté sucediendo alrededor mío o mi propia vida. Dios restaura todo. Es un tema de fe. A veces voy a estar en medio de una prueba y la prueba puede ser muy difícil. ¿Quién me dio la prueba? Dios. ¿Quién sustenta la prueba? Dios. ¿Por qué voy a desconfiar? Porque no me estoy alimentando de las cosas correctas. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el amor de Dios no va a funcionar ahí. Esa es la prueba de la prueba. El amor de Dios funcionando en nosotros. Y leemos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y es interesante que Moisés, inspirado por Dios, haya escrito esto que Juan, inspirado por Dios, escribió un montón de años después, que básicamente está diciendo lo mismo, que el problema del hombre es, ¿qué dijo Eva? Que el árbol era bueno para comer, el fruto, la carne, deseos de la carne, pasiones de la carne, y que era agradable a los ojos, ¿qué dice Juan? Y los deseos de los ojos. ¿No está hablando lo mismo? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Miren cuánto sé yo. Vanagloria. El hombre, así como Dios no cambia, el hombre cuando peca tampoco cambia. No somos iguales. No somos muy originales al respecto. Y por un lado, bueno, para saber determinar, discriminar, cuando no me estoy alimentando de las cosas correctas. Satanás engañó a Adán y Eva y no les dijo: mira, los voy a hacer pecar, voy a hacer que vean las cosas del mundo para que caigan. No les dijo eso porque uno es como obvio que decir no quiero eso, ¿cierto? Sino que los engañó, les dijo: yo les voy a dar algo mejor. Pregunta: ¿hay algo mejor que Dios? Y ustedes van a decir: no, ¿sí? Pero en la práctica, en el día a día, cuando tenemos que tomar decisiones, ¿hay algo mejor que Dios? Y muchas veces, sin decirlo, hacemos que sí, como que sí, pensando que vamos a hacer algo mejor, que Dios no tiene idea, que se equivocó. Y somos peores que Adán y Eva. Wow. Es posible que pienses que no es así y que sí estás tratando de cumplir con lo que Juan está diciendo: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Yo no quiero amar al mundo ni quiero amar las cosas del mundo, estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿Sí? Pero tienes que saber qué cosas, porque muchas veces vamos a establecer las que nosotros pensamos que son y vamos a dejar pasar un montón más que nosotros autorizamos, que no son.
pero son cosas del mundo. No voy a fiestas, no tomo alcohol, no me meto en política, ¿sí? Soy un cristiano ejemplar, pero tengo un montón de pecados atrás que los hago, pero que da un gusto, pero eso no son menores, no es tanto problema, ¿o no? Somos muchas veces así y consideramos a veces bueno lo que es malo y algunas cosas malas, que a veces también son buenas, como dice ya Isaías, o como dicen los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Decían lo que era bueno y lo que era malo, ¿sí o no? Y hay un texto allá en Mateo capítulo 23, versículo 24, donde Jesús confronta a los fariseos y les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se preocupan de cositas, las que se ven ahí, pero hacen pasar todas las demás del porte de un camello. Eso es lo que quiere decir en ese texto. Tu definición de lo correcto, de lo que debe ser, de lo que no es del mundo, no necesariamente va a ser la correcta. O puedes incluso pensar que tú estás en lo correcto y los demás están equivocados, pero eso no hace que la Escritura defina la mundanalidad de la forma en que tú la defines. La forma en que tú deberás definir qué es lo que es del mundo es lo que la Escritura dice, es lo que Dios dice. Y la definición simple, corta, ¿sabes cuál es o no? ¿Qué es del mundo? Lo que no es de Dios. Así de simple. Entre comillas simple, porque ¿qué implica eso? Que tengo que saber lo que sí es de Dios. Volver siempre a las Escrituras. Nunca me puedo separar de las Escrituras. ¿Dónde está tu dieta balanceada? En tu mano. En lo que tienes en tu mano, las Escrituras. Ahí está. No en otra parte. Es ahí donde Dios habla. Hay muchos hermanos que, por alejarse de las Escrituras, por dejar de leerlas, o ojalá el pastor no pregunte si hice los devocionales, me estudié el orden de los libros de la Biblia, ¿no? Menos mal que no preguntaron hoy día. Muchas veces hacemos esas cosas y empezamos a tener problemas, no disfrutamos la vida cristiana y empezamos a transformarla en una carga. Tengo tantas cosas que hacer y más encima quieren que la iglesia haga esto, no puedo, me es un peso. ¿Por qué? Porque te separaste de las Escrituras, no estás escuchando la voz de Dios, te estás alimentando de las cosas del mundo y no te das cuenta. Pero la enfermedad sí se nota. ¿Sí? Cuando alguien está con gripe y tiene fiebre, se nota la fiebre. Lo que no quiere saber es por qué tuvo la gripe. Y es lo que pasa acá. Y Dios dice claramente, porque estamos actuando separados de Él. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Estamos buscando lo que no es de Dios y llevamos una vida sin fruto. Y muchas veces pensamos en hermanos que vemos que no muestran fruto. Ah, este hermano está así. ¿Y yo? Bueno, yo estoy mostrando algo. Bueno, ¿es lo que Dios ha puesto en ti algo o todo lo que Dios ha puesto en ti? Ve lo que dice la Escritura, no lo que tú piensas que dicen las Escrituras, que es distinto. Y eso te va a llevar realmente a una vida de gozo. Muchas veces no tenemos gozo en nuestra vida por eso, porque no queremos ser confrontados por textos como este, que te estás diciendo: todavía no estás donde debes estar, todavía estás aprobando cosas que Dios no aprueba, todavía no te has disciplinado en las cosas espirituales que Dios ha puesto en ti, todavía no estás amando con el amor de Dios, todavía no has adquirido un compromiso con las cosas de Dios, por ejemplo, para estar de corazón queriendo servir en la iglesia. Y puedo nombrar un montón de cosas más, pero ustedes las conocen en sus propios corazones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de ir a la palabra, amar las cosas de Dios y no las del mundo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahora ya?
orar, arrepentidos delante del Señor, reconociendo que no estamos donde deberíamos estar, donde Él quiere que estemos, donde Él, habiendo puesto todos nosotros para hacer las cosas que tenemos que hacer, aún no las hacemos, y pedirle que nos permita ser escudriñados por estas palabras e influidos por un texto como este en nuestras vidas. Ahora, oremos. Agacha la cabeza, oremos. Señor, no estamos balanceados. Estamos aún en muchas cosas del mundo porque somos carnales. Aún estamos en este cuerpo de carne que nos lleva a lo que no es. Ayúdanos, habiendo puesto en nuestro corazón la verdad, habiendo abierto nuestros ojos espirituales a ver esas cosas que tú has puesto en nosotros, que anhelamos ver, pero que nos cuestan. Sabemos que no es de un día para otro, pero ayúdanos a ser confrontados y buscar seguir ese camino, que tu palabra hable fuerte en nuestro corazón. Necesitamos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo es terrible y nos bombardea mucho más que las oraciones. Oramos mucho menos que lo que recibimos del mundo. La dieta no está balanceada. Y este sistema, el mundo, este sistema independiente de Dios, fuera de Dios, que excluye a Dios como Dios. Suena raro eso, pero en el fondo es como estoy en un problema y voy a buscar resolverlo. Ojalá el Señor me ayude, pero en el fondo lo estoy resolviendo yo y estoy dejando a Dios, estoy dejando que Dios obre como Dios en el problema que yo estoy teniendo. Y adivina, Dios también está permitiendo que pase eso para que tú lo busques a Él y no lo estás haciendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque vas a dejar a Dios fuera, porque vas a pensar solo en lo terrenal. Y es re fácil porque estamos acostumbrados a eso y hemos sido enseñados desde chicos para eso, y venimos además con ese chip, con ese ADN de carne mundana, que no lo vamos a tener una vez que estemos en el cielo, pero acá sí lo tenemos. Y tenemos que aprender a vivir con eso, balanceando entonces nuestra dieta. Si el mundo y sus cosas no te molestan, no te tocan ninguna campana de advertencia, entonces está complicado. Pero ¿cómo hago entonces para saber si en ninguna parte me están diciendo que hay algo malo? ¿Es cierto eso, no? ¿La Escritura dice eso? ¿No te dice nada? Ah, bueno, es que no estaba leyendo la Escritura. Ah. O cuando el pastor se acerca y te hace ver algo. Pero que pastor, que le pone. Sí, es que yo estoy tratando de hacerlo. Pero es como diciendo, lo voy a dejar para después, lo voy a dejar para después hasta que se olvide. Y ojalá el pastor no me diga eso de nuevo unos cuantos meses más. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque te ciegan y te hacen sordo. Porque estoy amando esas cosas. Y cuando empiezo a guiarme por esas cosas, entonces todos mis esfuerzos van por esas cosas y no por las de Dios. Y cuando ves que tienes que dedicarte a algunas cosas para el Señor, tengo que hacer más esfuerzo. ¿Te das cuenta, no? Son tantos los esfuerzos que ocupas en las cosas del mundo que no te quedan fuerzas para hacer las cosas de Dios. ¿No será mejor partir al revés? Y que la fuerza de Dios sea la que obra en ti para todo lo que Él demanda de ti. ¿No te proveyó Dios por medio de Cristo de todo eso en la cruz? ¿De qué te estás alimentando? Las cosas del mundo no se trata de tener cosas, ¿sí? Dios te da cosas o logros. Entonces yo no me voy a esforzar por tener un título de una carrera porque eso es del mundo. No está diciendo eso. Dios te da eso. Dios pone un montón de cosas para que tú te desarrolles, para que de esa manera Dios te use en este mundo. Si fuera por eso, Abraham no hubiese tenido bienes.
Porque Dios lo iba a usar, ¿o no? ¿O no? ¿Iba a usar Dios a Abraham? Sí, y de una forma tremenda, ¿no? ¿Y cómo era Abraham en términos económicos? El más rico del mundo. Ah, entonces las cosas no son. No, las cosas no son. Amar esas cosas, eso es del mundo. El problema es amar el mundo y las cosas del mundo es desear esas cosas como meta. Y gozarse de esas cosas porque por fin las tengo. Ejemplo, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón jugaba a las adivinanzas. ¿Y alguien podía adivinar lo que él decía? Nadie. Ah, nadie como Sansón. ¿Sí o no? Y nunca vio que era el Espíritu Santo obrando por medio de él. Que ciego, ¿cierto? Bueno, quedó ciego al final. Y nosotros somos igual. Lo que le decía de Abraham y su riqueza. Ahora, Abraham, ¿qué cosa apreciaba más que todas? La promesa de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y cuando va a Abimelech o a Egipto y le dice a Sara, oye, miente para que no me maten, ¿qué cosa estaba realmente apreciando más que todo Abraham? Su vida, su propia vida, no quería morir. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo, es que yo no quiero morir. Bueno, el Señor sabe cuándo, créeme. ¿Iba a morir Abraham o no? No, porque todavía Dios no había cumplido su promesa. ¿Dios va a dejar de cumplir su promesa? No, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se estaba alimentando Abraham cuando se le ocurrió decirle a Sara lo que le dijo? Le echa a perder un héroe de la fe, ¿no? Bueno, todos somos pecadores. Por eso nos habla a todos la palabra. Voy a darles un caso un poquito más difícil. Onán. ¿Se acuerdan de Onán? Díganme que no. ¿Quién es Onán? Bueno, Onán era un hijo de Jacob. El primer hijo se llamaba el segundo se llamaba Onán. Se casó con Tamar. Murió y le correspondía, por la ley del levirato, a Onán tener hijos con Tamar. Pero él no quiso. ¿Por qué? Porque la herencia iba a quedar para los otros, no para él. ¿Qué era lo que le preocupaba a Onán? La plata, por decirlo así resumido. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? ¿Quién es Judá? Por la línea de quién iba a llegar el Señor. ¿Te das cuenta que hay todo un propósito de Dios que está haciendo en personas individuales, así como tú y yo, que esas personas individuales, así como tú y yo, no veían en ese momento? ¿Qué es lo que veían ellos? Lo que ellos querían ver. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? ¿Qué va a pasar, para seguir el ejemplo, con tu descendencia 50 años más? ¿Quién sabe eso? Nadie. ¿Pero Dios va a hacer algo, no? Sí. ¿Y qué es lo que te preocupa? ¿Lo que Dios está haciendo en ti o lo que tú quieres que suceda en tu vida? No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Te das cuenta, no? Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, no las cosas del mundo. ¿Sabes? Esa palabra siglo viene del latín seculum. Y de ahí viene la palabra secular. Y no está hablando, bueno, en un sentido sí está hablando, lo que define esa palabra, lo que está definiendo, viene de cuando se funda una ciudad y toda esa primera generación que nace y después muere de esa primera ciudad, los fundadores. A eso se refiere el seculum, como una generación, el tiempo de vida, por decirlo así. Y cuando está diciendo entonces, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este tiempo de tu vida, lo que estás viviendo aquí en esta tierra, eso es lo que quiere decir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere eso? A la voz del Espíritu Santo que te está hablando la palabra de Dios cuando tú la buscas y escuchas la voz de Dios en tu corazón, en tu mente, en todo lo que tú tengas que hacer, alimentarte de esa dieta para que sea balanceada, para que comprobéis
cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿sabe que yo no sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, al menos que sepa que es buena, agradable y perfecta para que la busques. Sí, pero ¿dónde la busco? Está en su palabra, está escrita. No está en el mundo. ¿Me cree eso, no? ¿Sí? No, no está en el mundo. Está en la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Y ese texto en Romanos nos dice qué es conformarse al mundo y también experimentar la diferencia entre saber lo que es terrenal y lo que es eterno. ¿Y qué es eterno? La voluntad de Dios, no la tuya. No los deseos de la carne, no los deseos de los ojos, menos la vanagloria de la vida. Es entonces amar este mundo, justificar cosas que no son lícitas o que no te convienen, como dice Pablo. Todo es lícito, mas no todo me conviene. Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Justificar cosas o tener la misma vehemencia o motivación del mundo para exaltarme a mí mismo. Esa palabra vehemencia me gusta. A los que les gusta el fútbol, han visto a veces cuando un jugador va a marcar a otro y entra pero con todo. Eso es vehemencia. No mide. No importa lo que pase. Y a veces somos de esa manera por tratar de lograr algo en este mundo. Y pensamos que es lo mejor. Y es más, a veces ni lo pensamos. Tenemos de tal manera puesta toda nuestra pasión en eso que no discriminamos el error que estamos cometiendo porque estamos siendo alimentados por las cosas del mundo. Ninguno puede amar a Dios y a las riquezas. Mateo 6. O es una cosa o es la otra. No puedes mezclarla. ¿Por qué? Porque aborrecerás a una y amarás a la otra o viceversa. Pero no puedes quedarte en el medio, no existe eso. No te engañes. Si tú crees que estás como mezclando un poco de esto y un poco de eso, es porque estás en el mundo, no en Dios. Dios es puro, Dios es santo, Dios es luz, Dios no se mezcla. Sabemos muy bien bueno, es que todo el mundo lo hace, ¿sí o no? ¿Has escuchado eso? ¿Pero qué tiene de malo? Si todo el mundo hace lo mismo, ¿y cuál es el drama? Pero lo que no sabemos es cómo Dios lo hace. Oye, pero que todo el mundo lo hace. Ya, pero ¿y cómo Dios lo hace? Ah, no sé. ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuáles son los deseos que dominan tu corazón? El viernes compartía con los jóvenes ahí en el chat Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y varias veces le he hablado de este versículo que siempre nos quedamos con la parte final, ¿sí? Que nos va a conceder las peticiones de mi corazón. Gracias, Señor. ¿Cuáles son esas? Las del mundo. ¿Te las va a conceder? No. ¿Cómo empieza el versículo? Deleítate a sí mismo en el Señor. Conoce al Señor, ve cuál es su corazón, ve todo lo que Él hizo en esa cruz por amor a ti. Deleítate en eso. Lo que Él hizo de ti ahora. Y cuando entiendas en tu corazón el corazón del Señor, vas a anhelar nada distinto, porque Él va a poner en ti eso mismo. Vas a querer hacer lo que el Señor hace y te va a conceder todo lo que tú pidas, porque es todo lo que Él está haciendo. Eso dice el versículo. A veces tomamos incluso esos versículos para transformar los versículos a nuestro entendimiento y no transformar nuestro entendimiento a los versículos. ¿Sí? Amor al mundo. Pasión de la carne. ¿A qué se refiere con eso? Otra cosa que pasa, ahora que lo pienso, es en el tiempo. Un día nos convertimos al Señor y tuvimos ese gozo inmenso de decir: gracias, Señor, por haberme sacado de ese pecado. Gracias, Señor, por haber limpiado mi corazón, sacarme este peso inmenso y poder ser tuyo ahora. Y empezamos nuestro primer tiempo para vivir para el Señor. Yo recuerdo, y siempre lo comentamos con Liliana,
que de las pocas cosas que entendíamos el día que nos convertimos es todo esto que hizo el Señor en nosotros merece que nosotros estemos siempre con Él, por lo tanto decidimos nunca fallar ni una reunión en la medida que sea posible. Y hemos cumplido. No porque nosotros somos mejores, sino porque amamos al Señor. Pero en el tiempo, estas cosas del mundo, estas cosas que nos bombardean, van a empezar a hacernos dudar o hacer entrar algunas cosas por la ventana que parecen bonitas, que nos alegran el corazón, que no son de Dios. Y vamos a pasar todo ese tiempo de tal manera que va a llegar un día en que el Señor Jesús nos va a decir lo mismo que dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Estás haciendo eso, no? Sí, hemos estado este tiempo haciendo eso. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿se acuerdan de la mañana, no? Y no lo son. Sí, yo entiendo eso. Y los has hallado mentirosos. He visto muchos de esos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Sí, Señor, yo he estado en eso. Y no has desmayado, y aquí estoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¿Cómo fue eso? Le metiste a tu dieta cosas del mundo. Y dejó de ser balanceada. Cuidado con dejar pasar el tiempo como que rico soy creyente y estoy esperando que el Señor me llame. Y mientras tanto, te estás llenando de mundo. No es así. La comunión del Señor es cada momento. Buscarla cada momento. Porque Él te habla en cada momento. Oye su voz. Porque todo lo que hay en el mundo, y estas son las cosas que amamos, ¿no? Y acá las dice, los deseos de la carne, y cuando habla esta palabra deseo, está hablando de pasiones, algo que me domina. ¿Qué son los deseos de la carne? Bueno, nosotros en nuestra naturaleza humana tenemos deseos, ¿sí o no? Les dije al principio, ojalá nadie tenga hambre. Tenemos deseos de comer, ¿sí o no? Nos da hambre, tenemos deseos de dormir porque nos da sueño. Eso venimos hechos de esa manera. Cuando está hablando de estas pasiones es cuando tomamos estas cosas en forma desmedida. Cuando, aunque yo no tenga hambre, me dicen, oye, tengo una parrillada y voy a comer igual. Porque eso sí que yo no me lo pierdo. Y lo tomo como una ley para mí. Hay parrillada y me la como. Y pasa que en vez de yo dominar mi cuerpo, dejo que mi cuerpo me domine a mí. De eso está hablando. Es que el domingo las reuniones parten a las 10:30 y nadie viene a la escuela dominical, son los que quieren nomás. Voy a ir a la segunda reunión. Si es que vengo también el domingo. ¿Por qué? Porque es muy temprano. Y es que el domingo hay que hacer tantas cosas. Y el sábado, como nos tocó trabajar, hacer el aseo, las compras y todo eso, terminamos cansadísimos. Entonces dejo que el cansancio de mi cuerpo me domine y yo no tenga autocontrol sobre mi cuerpo. Pasiones de la carne. Por eso no vengo. ¿Sí? Los hermanos que no vinieron y están viendo este video tienen la respuesta de por qué no vinieron. Pasiones de la carne. Obviamente puede haber alguien enfermo, alguien que no esté en la ciudad, se entiende. Pero en general estoy hablando yo de esta dieta, ¿no? De estas pasiones que dominan mi vida. Estos deseos que siendo normales pasan a ser ahora pervertidos, cambiados. Que me dominen. Conversamos con algunos hermanos por el tema del fútbol también, ¿no? Es que a mí me gustan equipos extranjeros, me gusta el Real Madrid, es que juega el Real Madrid justo hasta ahora, después sigo con la predica, ¿no? ¿Qué cosa domina mi corazón, no? Pablo allá en los Corintios, en el capítulo 9, la primera carta, va a decir, así que yo de esta manera corro no como la aventura, hablando de cómo tiene que ser un creyente, ¿no? Como un atleta, disciplinado.
Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él considera que el esclavo es su cuerpo. No que él es esclavo de su cuerpo es esclavo de él. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Dominio propio, un fruto del espíritu. Eso es lo que tenemos que cultivar, no el dejarnos llevar por nuestros apetitos, cualquiera de estos sea, de tal manera que a veces puedo incluso llegar por estos apetitos, y imagínense cualquiera el que ustedes quieran tener, lleguemos hasta endeudarnos de tal manera que después estoy complicado pagando mis deudas. ¿Cómo llegaste a eso? Ah, no sé, es que yo necesitaba esto y necesitaba esto. ¿Necesitabas? ¿O no te dominaste? ¿O fuiste dominado? No améis al mundo ni las cosas del mundo porque traen deudas. Por ejemplo. Los ojos, la pasión de los ojos. Básicamente, esto está hablando de juzgar por las apariencias o juzgarnos a nosotros mismos por las apariencias. ¿Sí? Lo buen mozo que yo soy. Así me juzgo yo. Por ejemplo. Apariencias. ¿Cierto que sí? No, no lo buen mozo, es juzgarme. David juzgó por las apariencias, ¿o no? Vio una mujer hermosa, pero no vio nada más. No vio que tenía marido. Y si lo vio no le importó. O sea, ya dejó de verlo, ¿no? Ya no importaba, mátenlo. ¿Cómo partió eso? Por los ojos. Algo que él vio, que lo tentó y que lo llevó a cometer pecados. Y estamos expuestos por la vista a absolutamente todo, ¿o no? Entra a internet. ¿Qué vas a ver ahí? Ve una película. ¿Qué vas a ver ahí? Todo. ¿Y eso es bueno? No. Son cosas del mundo. Y muchas de esas, como las vemos insistentemente, consistentemente, se van a transformar en normales para nosotros. ¿No? Oye, no sé si esto es así. Y las seguimos viendo. Y seguimos envenenando nuestro corazón con cosas que no convienen por las pasiones que empezamos a tener por la vista. Es que no son pasiones, sí, ya pasaron a ser eso. Lo que pasa es que tú ya no la discriminas. Por eso que es importante el mensaje de Juan. Acán, ¿se acuerdan de Acán, no? Josué capítulo 7, el anatema. ¿Cómo partió Acán? Vio unas capas ahí babilónicas bonitas, unos lingotes de oro. Los vio y cayó e hizo caer a todo el pueblo. Ahí en la escritura nosotros sabemos cómo es el final de las cosas, ¿no? Terrible. Pero se nos olvida leer cómo fue el principio, el mismo que nosotros. Nosotros caemos exactamente igual. Jesús dijo que si veis una mujer, solamente miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Lo que los varones aprendíamos la segunda mirada. No hay pecado en ver a una mujer, pero cuando la ves con otros ojos, wow, ya pecaste. La pasión, los deseos de los ojos. Es darle a cosas o a personas o a situaciones un valor externo que no tiene. Salomón enseña en Proverbios, por ejemplo, acerca de la ramera y muestra cómo la ven los hombres. Y empieza a hablar una serie de tributos que tiene esta mujer cuando en realidad es nada, es puro pecado. A eso se refiere con los deseos de los ojos y estamos expuestos todo el tiempo a caer, la vanagloria de la vida, que es lo que sigue después. Y la vanagloria de la vida, ¿qué es eso? Es arrogancia, es creerse. Todo lo que te enorgullece, siempre tengo miedo a la palabra orgullo, por cómo la trata la Biblia. Me siento orgulloso de mi hijo. Tengo en el corazón eso, pero me pone nervioso la palabra, y es bueno que así sea, para no caer en vanagloria.
1 Corintios capítulo 4, y ese texto lo he compartido muchas veces, son esos textos que te hablan así como Juan está hablando hoy día, dice, versículo 7, 2 Corintios, me equivoqué de Corintios, 1 Corintios dije, capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te dice a ti que tú eres mejor que otro? Tú mismo, ¿quién más? Vanagloria. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? Me compré un auto nuevo. ¿Sí? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio el trabajo para tener el dinero para comprar ese auto nuevo? ¿No fue el Señor? Ah, sí, fue el Señor. Pero en tu corazón está tan fuerte la vanagloria que lo vas a reconocer como ley, no como verdad. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pues dices, no, si es del Señor, cuando en tu corazón, como dije, lo miras distinto, vanagloria de la vida, arrogancia. Ponemos cosas en altares, posesiones, como hablaba recién, o a veces posiciones. Es la misma iglesia, ¿no? No, yo soy el encargado de abrir la puerta. No, por poner cualquier cosa, es que no quiero tocar a ningún hermano acá. No, yo soy el pastor, ¿sí? Y nadie más, pues, y yo nomás. El encargado de alabanza, el encargado de los jóvenes, ¿sí? ¿No te hace eso ser más siervo de los otros? Sí, pues, eso es lo que estás haciendo, ser siervo. No es un cargo. ¿De qué te enorgulleces? Es una responsabilidad. O lo que dije recién, ¿no? Enorgullecerse de los hijos y ponerlos en altares, cuando lo que hay que hacer es educarlos en el Señor. Nada que ver una cosa con la otra. Y cambiamos la idea y muchos al final terminan perdiendo las perspectivas. Nabucodonosor, recuerda, ¿no? El ser más poderoso en ese tiempo del mundo, y dijo de sí mismo, no hay nadie como yo. ¿Y qué le dijo Dios? Come pasto. ¿Sí? Ustedes conocen la historia ahí en el capítulo 4 de Daniel. Job. No, pero es que Job decía que no cometió ningún pecado. Ah, no era pecador. El texto está hablando que para lo que le pasó no hubo pecado que él hubiese cometido, que haya causado en la prueba que Dios le puso. Pero Job, y uno lee por ahí en la mitad del libro, y va a decir que él aconsejaba a los jóvenes y le enseñaba a los jóvenes. Era tremendo Job. ¿Y qué terminó diciendo? Señor, enséñame. Ahora mis ojos te ven. Wow. La jactancia es peligrosa. Y tenemos otros ejemplos de amar al mundo y las cosas del mundo que nos van a llevar a lo que nos conviene. Por ejemplo, la falta de perdón. Y aquí podemos ir mezclando entre los ojos, la carne y la vanagloria. ¿Por qué me cuesta perdonar? Porque yo me considero superior, obvio, ¿no? Pregunta, ¿Dios te perdonó a ti? ¿Sí? ¿Qué te perdonó Dios? ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Por qué tú no eres capaz de perdonar uno? ¿Eres mejor que Dios? ¿Cómo se llama eso? Amor al mundo. La murmuración. ¿Qué es la murmuración? Es hablar a uno acerca de otro, ¿sí? Porque tú no sabes. Ah, pero es que yo sé. Por eso te lo estoy contando. ¿Qué es eso? Aparte de pecado, vanagloria, amor al mundo. Pues yo lo sé todo. ¿Sí? Sé todo lo que pasa en la iglesia más que el pastor. Ustedes no sabían nada. Y nos lleva a la murmuración. O vivir una vida en Cristo, y voy a poner en Cristo medio como entre comillas, pero sin compromisos. No tengo ningún compromiso con la iglesia. Si quiero vengo, si quiero no vengo. Aparte de falta de entendimiento, sigue siendo amor al mundo. Porque no vengo porque prefiero otras cosas antes que la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, parte de Cristo, uno con Él, Cristo. ¿Sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Jesús le dijo, la iglesia soy yo. O sea, estás poniendo cualquier cosa delante del Señor, por eso no vienes, por eso no te comprometes, por eso no sirves. Amor al mundo. ¿Y qué dice el texto? Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no es de Dios. ¿De dónde es? Del mundo. Proviene del mundo. Y esas cosas estás prefiriendo, no al Señor, al mundo. Esa es la exhortación que nos están haciendo hoy. ¿Es fuerte? Sí. ¿Es necesaria? Absolutamente. Todo, tenemos que pensar lo siguiente, todo en esta vida, en este século, en este mundo, tiene fecha de vencimiento. Incluso mi vida en esta tierra. Va a llegar un día en que se va a acabar. ¿Qué vas a esperar para dejar de amar el mundo y comenzar a amar con todo tu ser a Dios? Porque Él va a volver, ¿o no? ¿No dijo el Señor que iba a volver? Y hay un versículo ya en la segunda carta de Pedro, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, en comunión, sin cosas del mundo. Ahora, Él quiere que lo hagamos ahora, no cuando estemos en el cielo. Para que nuestro paso, por decirlo así, de esta vida al cielo sea lo más simple posible y no estemos delante de Él avergonzados. Y esto va a hablar Juan más adelante en la carta. Para que podamos llevar esas coronas dando verdaderamente gloria a Dios. ¿Cuántas veces decimos gloria a Dios y estamos en cualquier cosa menos en Dios? Las palabras no sirven. Es el corazón el que vale. ¿Qué es lo que está dominando tu vida? ¿Cuál es tu dieta? ¿De qué estás alimentándote más? El problema es que nos amamos mucho a nosotros mismos. Autoestima se llama eso. ¿Cómo te ama Cristo? ¿Te acuerdas de la cruz? ¿Cuánto te amó Él? Se dio entero por ti, ¿o no? ¿Cuánto se preocupó Él de Él? ¿Por ti? Pero tú te amas más a ti. Amas más al mundo. Esa es otra forma de verlo. Ahora, pensar que Cristo nos ama a pesar de nosotros nos hace ver nuestra condición inicial de pecado y cómo Él nos ha puesto en una vida cambiada, nuestra condición final. Todo lo que Él hizo para que pasemos de un estado, pecador condenado, a otro estado, pecador redimido, glorioso en el cielo. ¡Wow! Es todo un cambio. Ese es el verdadero amor. Esa es la manera en que Él nos ama, para que nosotros aprendamos a amar de la misma manera al Señor. No vengas a Cristo buscando escalar en la vida. ¿Por qué? Porque el cristianismo es cruz, no escalera. Esta frase no es mía, es de Augusto Nicodemos, pero la encontré muy buena. No estamos tratando de alcanzar cosas acá. Estamos tratando de aprender según lo que enseña la cruz. Vidas verdaderamente cambiadas. Porque si no, voy a empezar a buscar otras cosas y voy a empezar a abandonar al Señor, a dejar mi primer amor y abandonar a Cristo por cosas que brillan pero son baratas. ¿Harías eso, no? Muchas veces lo hacemos. Cambiar la eternidad por un momento. Eso es lo que ofrece el pecado. Dejar la realidad por algo que es una sombra. ¿Qué es tu vida? Recuerda que así partimos. ¿Qué es tu vida? Este tiempo, el que estás acá, tu vida, te lo ha dado Dios. ¿Para qué? Para que lleves a cabo sus propósitos eternos. Él quiere llevar a cabo sus propósitos eternos en esta vida, mientras estés acá, en este mundo, sin amar al mundo. Sus propósitos eternos, que no son de este mundo. Y donde Él también te está preparando para ser moldeado como el Hijo, para que tengas un carácter como el de
Cristo preparándote para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria, los creé, los formé y los hice. Isaías 43:7. Eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Estás viviendo para eso o estás viviendo para otra cosa? Porque si el Señor te llamó, deberías estar en lo que el Señor quiere, cumpliendo ese propósito. Si entiendes este tiempo de manera superficial, como el mundo, lo vas a usar para tus propios deleites, para ver qué vas a hacer el próximo fin de semana, para ver qué vas a encontrar en el mall, una cantidad impresionante de cosas que te va a faltar tiempo, pero dejar las cosas de Dios para después. Pero más encima vas a querer que Dios te ayude en todas esas actividades. Señor, este fin de semana, no sé qué cosa, Señor, ayúdame. ¿Sí? Cuídame en el viaje, no sé. Yo no estoy diciendo que viajar sea malo, ni descansar un fin de semana sea malo. Eso es bueno, el cuerpo lo necesita, Dios lo aprueba. Pero es con qué corazón lo estoy haciendo, a eso voy. Bueno, y como Dios es misericordioso, si no estamos haciendo la forma correcta, nos va a mandar una prueba. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos envíe una prueba? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia significa yo voy a esperar por fe en el Señor y buscar en Él, no en el mundo. ¿Cuál es tu necesidad más grande hoy? Él la conoce. ¿Crees eso, no? ¿Crees que Dios la conoce? Entonces, ¿por qué te aflige? Si Él la sabe. ¿Conoces la gracia de nuestro Señor? Esa que te sustenta, esa que por amor a ti se hizo pobre siendo rico para que en tu pobreza tú fueses enriquecido. ¿Conoces esa gracia de Dios? ¿Cuál es la bendición que más anhelas? Porque hemos sido bendecidos con todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. No busques donde no es, no te gloríes en cosas. Si te vas a gloriar en algo, gloríate en Cristo, que dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloríate en el Señor. ¿Quieres amar más a Dios y menos al mundo? Yo también. Estamos todos en lo mismo. Y los desafío. Desafiémonos. Partamos hoy y ayudémonos en este camino, que es el mejor. Amar más a Dios. Dejar de amar al mundo. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que habla tan claramente en nuestros corazones, Señor, que de alguna manera desnuda nuestras intenciones, lo que tenemos en el corazón, para hacernos volver atrás y decir, quizás necesito escuchar, leer esto de nuevo. Ayúdame, Señor, a ser sincero y mostrar de verdad lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo que hay en mi corazón, yo no puedo mentir, pero ayúdame a mí a reconocer lo que tú sabes que yo tengo, para dejar de amar al mundo y las cosas del mundo, para comenzar a alimentarme de ti, de tu espíritu, de tu palabra, de la comunión con los hermanos, del servicio en la iglesia, de todas las cosas que tú has puesto como bendición para mi vida, para que tus promesas se hagan verdad en mí y en mis hermanos. Ayúdanos a partir hoy. Ayúdanos a ayudarnos. Tú tienes el poder de hacerlo. Ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.